Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí en Zona Cero nuevamente. Y bueno, pues esta semana, como todas, hay mucho de qué platicar en materia política. De entrada, pues todos esperamos que transcurrieran los días para conocer el resolutivo que ya había adelantado, en este caso el New York Times, a través de un amplio reportaje que cimbró a la clase política, principalmente a la clase morenista, a los miembros de la élite, de la burbuja de la 4T, porque esperábamos conocer ya ese dictamen sobre lo que ocurrió y los culpables de esta tragedia con la ruta 12 del metro capitalino. Y bueno, pues se confirmó en buena medida lo que ya sabíamos, que tenía vicios en la construcción, pero que habilidosamente o mañosamente, tramposamente podemos decir también, quisieron presentarnos un dictamen en donde le quisieron echar la culpa pues a los albañiles, a quienes pusieron o no pusieron los pernos que tendrían que sujetar estas columnas que sujetaban las ballenas, en fin, pues todo esto quisieron decirnos fueron los que no apretaron los tornillos, en pocas palabras. Y en ese sentido, el propio presidente de la República se ha visto en serios problemas porque pues está entre la espada y la pared. Por un lado, uno de sus principales gallos para la presidencia de la República, que es Marcelo Ebrard, fue quien mandó construir esta línea 12 del metro y que es el principal señalado como culpable de todo esto que sucedió. Y por el otro lado está Claudia Sheinbaum, a quien le tocó recibir pues los avisos de preocupación, de angustia, las voces de alerta de que algo estaba mal y que no hicieron nada, por lo tanto lo hace una segunda posible culpable de todo esto. Y el presidente ya no sabe ni qué hacer, al grado de que cuando le preguntan ¿y quién es el responsable político del tema? Pues dice, no sé. ¿La política de quién es? No sé. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía. Y bueno, ya en medio de todo esto, como ustedes lo verán, se le hizo fácil también, ¿por qué no? Pues culpar a Calderón, pues si al final todos los anteriores son los malos y nosotros somos los impolutos. Pues yo podría decir, ¿quién era el presidente entonces? Felipe Calderón, pero ¿quién era el jefe de gobierno? Pero está escupiendo para arriba, porque si él quiere, en aras de salvarse de la quema o de salvar a sus pupilos de la quema, querer culpar a Calderón, que es ridículo, pues podríamos ahora hablar de que cualquier cosa que pase en México, pues tiene que ver con quien hoy es el presidente de la República. Y bueno, yo les voy a decir una cosa, quizá no le falte razón, porque si recordamos el caso de los 43 de Ayotzinapa, quien tenía la responsabilidad era el entonces gobernador, un gobernador, por cierto, no priista, y a quienes se les señaló de haber participado en esto, pues era un alcalde y su esposa tampoco priistas, incluso diríamos López Obradoristas. ¿Pero qué pasó? Que tontamente, estúpidamente, Enrique Peña asumió la responsabilidad, les arrebató prácticamente las culpas al gobernador en ese entonces de Guerrero, porque el señor presentó su renuncia y se la aceptaron. Y en lugar de que Peña en ese momento le hubiese dicho, no señor, ahí te quedas hasta que esto se arregle, le aceptan la renuncia y al ya no haber culpable estatal, los ojos se voltearon hacia el presidente. Entonces, pues si en esas vamos a caer, pues sí podríamos decir que el jefe político o el responsable político del país era Felipe Calderón. Por supuesto, no tiene nada que ver con el tema de la ruta 12 del metro. Esto es para salvar a Ebrard.
Pero así como en su momento salvaron al gobernador de Guerrero por una estupidez del presidente, pues ahora podríamos equiparar temas. Pero lo que no ve López Obrador es que con esa lógica, pues todo lo que pasa en México es su culpa. Y entonces, pues estaría con esa misma lógica, pues prácticamente volteando todos los reflectores a culparlo de todo lo malo que acontece en México. Pero bueno, esa es otra historia. Y ahora vamos a la mañanera, porque cualquiera pensaría que es imposible superar las ridiculeces de Lord Molécula, del pirata, de la güera que se accidenta, de el tipo que se esconde tras bambalinas para aparecer sorpresivamente, o de quienes hacen el viaje para exigir e hincársele al presidente que le dé oportunidad de hacerle una pregunta y que cuando le dan la oportunidad, pues prácticamente termine besándole las botas. Diríamos, ya no creo que haya algo más. Pues, oh sorpresa, apareció un sujeto que vino de un medio de Los Ángeles que nadie conoce y de repente le hizo una gran propuesta. Y le dijo, presidente, ahí donde se iba a construir el aeropuerto, ¿por qué no se crea la refundación de Tenochtitlán? Ah, cabrón, ¿cómo es eso? Y entonces le dijo, sí, una especie de Disneylandia en donde se aproveche el lugar y entonces se haga la refundación de Tenochtitlan. Y el presidente, en lugar de decirle, no sea usted mamón y póngase a trabajar y no me quite el tiempo, le dijo, oiga, lo voy a sentar con quienes llevan este proyecto porque va a ser un gran tema ecológico para que platique usted con ellos y les plantee esta propuesta que usted nos trae. ¿De verdad hemos llegado a tanto cuando estamos a nivel nacional utilizando las estructuras del gobierno para hacer una conferencia presidencial y que salgan estos imbéciles y que además pongan, pues, en el nivel que lo están poniendo al gremio periodístico? Por supuesto, ninguno de quienes hacemos periodismo diariamente nos podemos sentir representados por estos patiños, por estos imbéciles. Pero el presidente les da juego, le hacen su show y lo convierten en esto, no digo que en un show de carpa, porque las carpas tenían su feeling, tenían su fondo y tenían su razón de ser. No, estos no son cómicos de carpa. Estos verdaderamente son unos estúpidos que ponen en muy mal al gremio periodístico porque así los presentan. Obviamente no son periodistas. Pero a diferencia de esto, quieren burlarse de medios muy serios como el New York Times, como el The Economist, como el Wall Street Journal, como cualquiera de esos grandes medios, y también los mexicanos, porque en México también se hace buen periodismo, y les guste o no, el Universal es un medio serio que hay que respetar, como el Reforma y como muchos otros que le hacen una crítica diaria al presidente, también columnistas, escritores de los que el señor se ha burlado, pero que no hacen otra cosa más que relatar el día a día con una postura crítica como corresponde a quien hace el buen periodismo. Es una vergüenza a lo que hemos llegado, en lo que hemos caído y en donde parece que no va a terminar. Y yo creo que va a llegar un momento en el que pongan en las puertas de Palacio, se buscan patiños, porque se les van a terminar. Y la verdad es que con lo que han sido de creativos para encontrarlos, pues no les faltará por ahí toparse con algún imbécil más. Pero ahora yo quiero cambiar de tema, algo muy sensible para nosotros, y no quiero dejar pasar la oportunidad para dejar en el recuerdo a un personaje que fue parte importantísima y lo seguirá siendo de intolerancia.
La pérdida de Alfonso Ponce de León, quien se nos adelantó en el viaje el miércoles pasado, para nosotros es muy dolorosa, pero a la vez nos permite decirles que seguirá vivo en medio de todo lo que es la vida diaria de intolerancia, y me parece que hay que recordarlo como el mejor periodista policíaco que ha pasado por Puebla, un extraordinario contador de historias, de verdad una enciclopedia andante sobre el archivo periodístico y policíaco de Puebla, un tipo sumamente valiente para tocar los temas más sensibles del medio policíaco. Se metió hasta las entrañas y desenmarañó y desenmascaró a muchísimos zampones, a muchísimos mafiosos, a muchísimos mañosos de Puebla, y lo hacía con una valentía que en nuestro caso como directivos del medio nos causaba realmente escalofríos. Ver esa frialdad con la que presentaba sus noticias y con la seguridad que lo hacía. Lo vamos a recordar por siempre, Alfonso Ponce de León, sin duda, el mejor periodista, y yo agradecerles a nombre de toda la familia intolerante la forma en la que se manifestaron lectores, círculo político, círculo policíaco, todos en general, cómo nos han mostrado ese cariño y ese afecto que sentían por quien sin duda es un personaje que nos deja un vacío muy grande en intolerancia, pero el orgullo de haber contado con un gran periodista dentro de las filas de intolerancia. Uno más de los muchos que han pasado y dejando huella, pero sin duda el mejor de todos en la fuente de policía, en la Fuente Roja. La verdad es que lo vamos a extrañar, pero para mí me quedo como desde el primer día que lo vi, con esa fortaleza, con esa alegría, con esa energía con la que todos lo vimos en nuestra redacción y en su vida diaria. Descanse en paz, Alfonso Ponce de León, a quien vamos a recordar con ese cariño que él se ganó de todos nosotros. Yo ahora los quiero invitar a que vuelvan a estar conmigo la próxima semana aquí en Zona Cero y que me sigan en las redes sociales de Intolerancia, de Megalópolis y en las mías personales.